Primeramente, le doy la bienvenida a Rafael Elías, director de Estrategia Crediticia de Latinoamérica en Exotics. Gracias, Rafael. Un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. El gusto es mío. Gracias por invitarme. ¿De qué manera el cambio de rumbo del nuevo aeropuerto de México afecta la confianza y la credibilidad de los inversionistas en el presidente electo y su gobierno? Es algo que no es un poquito preocupante. Es muy preocupante lo que aconteció en estos últimos días con la cancelación del aeropuerto, porque se ve y se percibe en los mercados una falta de entendimiento de todos los factores que intervienen en una decisión de tal magnitud. El presidente electo habló de un ahorro de aproximadamente 100,000 millones de dólares al transferir las obras al aeropuerto de Santa Lucía, más el de Toluca, y la rehabilitación y reforma del aeropuerto internacional Benito Juárez. Sin embargo, son cifras que lanzó al aire, ya que no se tiene un proyecto ejecutivo completo que nos permita saber cuáles van a ser los costos, tanto de las rehabilitaciones como de la construcción de Santa Lucía. No nos permite saber los costos de cuáles van a ser las obras que van a interconectar a estos tres puntos de infraestructura. Y no se contempla y no se habló durante su conferencia de prensa de qué va a pasar con los 5,000 millones de dólares que ya han sido invertidos en la construcción de este nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Esto ciertamente crea mucha incertidumbre entre los inversionistas porque se percibe como una decisión visceral tomada más en base a un sentimiento y a un rechazo a lo que se ha hecho en la administración actual del presidente Peña Nieto. Entonces es muy preocupante que se tome una decisión de esta manera, que parece haber sido muy a la ligera, con una consulta ciudadana hecha realmente sin seguir ninguna norma internacional de transparencia, de seguridad, de participación. Es un proceso que se llevó realmente de una manera muy improvisada, muy mal pensada y peor ejecutada. Y eso causa mucho nerviosismo en los mercados porque no sabemos qué otras decisiones se irán a tomar de manera similar en otros aspectos de la economía mexicana que pueden ser cruciales. ¿Crees que esto va a desalentar la inversión en futuros proyectos de inversión, sobre todo la inversión privada? Y como sabemos, pues el presidente electo también tiene una gran apuesta por el Tren Maya. Yo creo que cualquier inversionista que esté viendo lo que está sucediendo ahora va a pensárselo 2 veces antes de poner un solo centavo en México en cualquier proyecto en el cual el gobierno de López Obrador tenga que tener alguna influencia o algún poder de decisión. Porque se han cancelado todas las garantías de que el gobierno va a respetar los acuerdos convenidos. Respecto al Tren Maya, el primero dijo que no se iba a someter a consulta, ahora dijo que sí se va a someter a consulta. Si es una consulta tipo la que se hizo para el aeropuerto, es como si no se hiciera, porque fue totalmente sesgada, totalmente manipulable, totalmente manipulada para obtener el resultado que él quería obtener, que fue que se fuera a Santa Lucía el aeropuerto. Entonces va a ser una burla más al pueblo de México si se hace una consulta para el Tren Maya o no. ¿De dónde van a venir los recursos? Va a ser muy difícil que vengan de los inversionistas extranjeros y va a ser probablemente muy difícil que vengan también de los inversionistas nacionales. Va a tener que ser algún mecanismo en el cual se blinden las condiciones de cualquier contrato de alguna asociación pública-privada, en la cual probablemente con algún candado constitucional no se pueda revertir. Alguna manera va a tener que buscar de cambiar los esquemas que hasta ahora se han manejado de financiamiento para todos los proyectos públicos privados en el mundo, de manera que se pueda garantizar a los inversionistas que algo como lo del aeropuerto no se va a repetir. Y no creo que López Obrador tenga la personalidad para poder dar ese tipo de garantías. Creo que es una persona que siempre se quiere dejar a sí mismo la opción de poder revertir o poder cambiar cualquier tipo de decisión.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo esta semana, México no puede estar supeditado a mercados financieros. ¿Qué señal envía con esto? ¿Acaso algunos se preguntan, no entiende el funcionamiento de los mercados o crees que a AMLO simplemente no le importa lo que pase con los mercados respecto a sus decisiones? Lo que me demuestra es que definitivamente el presidente electo no entiende nada de lo que es la globalización. No entiende nada de lo que es la importancia de la transferencia de flujos de inversiones de un país a otro y no entiende nada de las limitaciones que tiene un gobierno para hacer los proyectos de gran magnitud por sí mismo, dado que un gobierno solamente tiene dos fuentes de ingresos, que son los impuestos o la deuda pública. Si esos dos elementos de ingresos son insuficientes, entonces se requiere la participación del capital privado nacional o extranjero. Eso es lo que quiere decir mercados. Y claro que afectan los mercados y la reacción de los mercados a lo que puede pasar en México, porque definitivamente de acuerdo a las actitudes y a las reacciones que tomen los mercados, las inversiones, los capitales invertidos en México o que decían salir de México porque no encuentran las condiciones de seguridad y de garantía que necesitan para mantener su capital, en la medida en que esos mercados digan no tenemos confianza en México, van a tener que tomarse medidas macroeconómicas, como bien mencionabas al principio, alzas en tasas para evitar fugas de capitales, mucho menor disponibilidad de capital para que el gobierno pueda aplicar sus impuestos y su deuda pública en otras prioridades como pueden ser educación, salud y muchos de los programas sociales que López Obrador quiere implementar, y se cancela a sí mismo el acceso a estas fuentes de capital que lo único que pretenden es tener un rendimiento justo y ayudar al desarrollo económico y industrial, manufacturero, de empleos, generación de empleos y todo lo que hace avanzar a un país en todos los términos económicos, financieros y monetarios.